grabar con entonces este de acá. Bien. Si es que ustedes ya tenían la respuesta para este, como me esperaba que lo hubiera hecho una buena parte del curso, porque lo fuimos, o sea, les di tiempo más temprano para que lo hicieran y me dijeron que lo habían hecho bien. Déjenme su respuesta en el chat y veamos entonces cómo, si es que efectivamente esto es lo correcto. Bien. Bien, recuerden que los pasos para resolver un ejercicio como este son siempre los mismos, bastante monótono la verdad. Monótono no en el sentido de aburrido, sino que es siempre lo mismo, nada más. En este caso ustedes deberían identificar la función interna, que estaba aquí identificada por el paréntesis, entonces esto va a ser mi h de x, la expresión dentro del paréntesis, mientras que mi función g de x es lo que le está ocurriendo a esa función interna. ¿Y qué le está ocurriendo? La están elevando a 5. Bien, entonces mi función externa es x elevado a 5. Por lo tanto, si es que yo quisiera encontrar la derivada completa de esto, debo poner cuál es la derivada de mi función externa g, evaluada en mi función externa h, por la derivada de h. Eso quiere decir entonces que tenemos que encontrar las derivadas individuales de estas dos funciones. La derivada de g con respecto a x, que es 5x elevado a 4, por la regla de los exponentes, y la derivada de h con respecto a x, que es 4x al cubo más 6x. Bien, donde esto, por ser una suma de varias expresiones, se encuentra la derivada de cada una de ellas individualmente. Así entonces la derivada va a ser 5x elevado a 4, pero en vez de tener x, va evaluada en la función h, así que es la original que está dentro del paréntesis, multiplicado por la derivada de lo que está acá dentro, que es 4x al cubo más 6x. Bien, es ahí entonces donde termina el ejercicio y como les he dicho varias veces, no es necesario que ustedes sigan multiplicando o desarrollando esto. Aquí esto no es para nada agradable de calcular, o sea, no es difícil, pero implica aplicar multiplicación de términos, de polinomios varias veces, entonces no les recomiendo que lo hagan. Y después a eso además tendrían que multiplicarlo por eso, así que olvídense, ¿bien? No es algo que les voy a pedir hacer. Entonces aquí entonces es donde termina el ejercicio. Bien, confírmeme entonces si es que llegaron al mismo resultado, sí o no. Y aprovechen de preguntar también si es que tienen alguna duda. Gracias, María Jesús. Lo que Isaac acaba de preguntar, ¿por qué el resultado es 4x al cubo más 6x? Eso no es todo el resultado. Esto es parte del resultado. Si se fijan, aquí estamos en un resultado que son varias partes, multiplicación de dos factores. Esa es el resultado de la regla de la cadena, donde el primer factor es la derivada de g, la función externa, evaluado en h, la función interna, por la derivada de h. Entonces, el resultado que dice Isaac es solamente una parte, que es la derivada de h. Bien. Muy bien, Paolo. Para el 6x que aparece acá, se multiplica el 3x por el 2, 6, aquí. Muy bien. Porque ese exponente baja, 3 por 2 es 6 y se le resta 1. Súper. Tamara me mandó los ejercicios por correo. Ya, súper, sí. Lo recibí, pero no lo he visto. Me acaba de llegar. Bien. Excelente.
Vamos a ver entonces el siguiente ejercicio. Voy a anotar aquí por mientras el ejercicio o la función que les pedían derivar y luego entonces vamos a hacer efectivamente el ejercicio. Este es uno que me gustó mucho, lo vi y dije, este seguramente van a verlo y van a decir, pero ¿cómo se resuelve eso? El manso número. Van a darse cuenta que no es para nada terrible. Me faltó aquí poner esto, la función. Esto va a ser la función de x es 4x menos x al cuadrado elevado a 100. Y les piden entonces a ustedes encontrar la derivada de eso. Vamos a dejar esta marca acá para indicar que vamos a ocupar este espacio y después este espacio acá en caso de necesitar más. Bien, aquí al igual que antes, el paréntesis nos indica que esto acá es la función interna, 4x menos x al cuadrado, y la modificación o cómo está actuando, qué le estamos haciendo a esa función es nuestra función externa. ¿Qué estamos haciendo? Lo estamos elevando a 100. X elevado a 100 es nuestra función externa. Súper, entonces si es que encontramos, por lo tanto, la derivada de cada una de estas cosas, aquí no me va a alcanzar el espacio, así que lo voy a anotar abajo nomás. Si es que encontramos la derivada de cada una de estas cosas, podemos después armar nuestra formulita de la regla de la cadena. La derivada de mi función h va a ser 4 menos 2x, y la derivada de mi función g va a ser 100x elevado a 99. Bien, aquí pregunta, ¿por qué x elevado a 100 sería g de x? Porque recuerden que la función externa es la que representa qué le está pasando a mi función interna, que es la que vamos a encontrar siempre dentro, o la mayoría de las veces, perdón, dentro de paréntesis o dentro de otra operación. Entonces aquí identificamos correctamente nuestra función interna, 4x menos x al cuadrado, y lo que le está pasando es que esta función, o esta expresión, la están elevando a 100. Entonces eso, lo que le está pasando a esta función es nuestra función externa. Dado que esta función la están elevando a 100, nuestra función externa va a ser x elevado a 100. Entonces, una vez que tenemos nuestras funciones, las derivadas individuales son la de 4x menos x al cuadrado es 4 menos 2x, y la derivada de g es 100x elevado a 99. ¿Bien? La interna es h, la externa es g. Sí, esa es la notación que hemos estado usando a lo largo de toda esta materia. Bien, entonces ahora tenemos que juntar todo. Juntamos todo entonces para encontrar la expresión final de nuestra derivada. La derivada de nuestra función va a ser entonces, recuerden, la derivada de g evaluada en h, o sea, este 100x elevado a 99, en vez de tener x, va a tener nuestra expresión original, 4x menos x al cuadrado por la derivada de la función interna, que era este 4 menos 2x. Y eso es entonces, al igual que el anterior, sin necesidad de hacer más cálculos, porque aquí, bueno, aquí con mayor dificultad entonces ustedes podrían encontrar cuánto es esto, porque no es un cuadrado de binomio, sino que es un binomio elevado a 99, así que no se los recomiendo, no lo hagan. Y eso después tendrían que multiplicarlo por esto, así que con menor razón todavía. Déjenlo hasta ahí nomás, en caso de pedírselo en una evaluación. Y eso es entonces nuestro resultado, donde recuerden los pasos que seguimos. Identificamos la función interna y externa, encontramos las derivadas y después reemplazamos en nuestra fórmula de la regla de la cadena. Súper. Confirmen entonces si es que habían llegado a lo mismo o no, y si es que no, ¿por qué? Digamos si es que pueden identificar también sus errores. Ya, súper, qué bien.
Voy a darles nuevamente entonces un minuto para que copien en caso de necesitarlo, o para que hagan. Ahí sí, entonces teníamos nuestra función 10 elevado a 1 menos x al cuadrado. Habíamos dicho que las funciones exponenciales, la función interna siempre va a ser la expresión que está en el exponente, 1 menos x al cuadrado, entonces en este caso. ¿Por qué se deriva? Bien, y aquí hay un compañero que pregunta ¿por qué el menos 2x? Al derivarlo, la derivada de una constante, como el 1, es 0, y la derivada de esta función, que es una función potencia, x elevado a 2, el exponente baja y pasa multiplicando aquí enfrente, y se le resta 1. 2 menos 1 es 1, y entonces aquí queda un exponente 1 que no se nota. Y el menos 2 va porque aquí enfrente del x al cuadrado había un signo menos. Entonces este 2 baja, queda negativo porque la expresión era negativa previamente, y luego se le resta 1 al exponente, 2 menos 1 es 1, y este exponente 1 simplemente no se pone. Y la parte externa de la función era 10 elevado a x, cuya derivada es la misma exponencial. Recuerden que esa es una propiedad de las exponenciales, la derivada es la misma exponencial por el logaritmo natural de la base. En este caso, el logaritmo natural de 10. Por lo tanto, entonces podemos armar nuestra derivada. Fíjense que esto nuevamente es solo un tema de notación. Ahora no es df de x, sino que es dy a dx, porque la expresión es y igual tanto. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en este caso? Este dy a dx va a cumplir la misma estructura que hemos estado observando en los casos anteriores. Va a ser la derivada de g evaluada en h, o sea, este 10 elevado a x por logaritmo natural de 10, pero en el x se reemplaza la forma original de la función h por logaritmo natural de 10 por la derivada de mi función h, de mi función interna, que es menos 2x. Si ustedes quieren ordenar entonces esto de alguna otra manera, va a ser menos 2x logaritmo natural de 10 por 10 elevado a 1 menos x al cuadrado. Donde lo que hicimos fue simplemente pasar o cambiar en realidad el orden de los términos. El menos 2x queda multiplicando enfrente y el 10 elevado a 1 menos x al cuadrado queda multiplicando al final. Pero eso es elección personal. Bien, si es que lo quieren dejar así como estaba y no hacerle ningún otro cambio, ningún problema. Entonces, ese es como se ve este ejercicio una vez que se resuelve. Súper, aprovechen, al igual que antes, comentarme de si es que llegaron, perdón, al mismo resultado, si es que tenían algún error, si pudieron identificar ese error o no. También otras cosas, como si es que pueden seguir bien esto, si es que tienen alguna duda, si es que creen que estoy yendo a una velocidad adecuada o no. Todo eso, entonces aprovechen de comentarlo por medio del chat. Que vamos a tener es el de esta raíz que está acá. Entonces ustedes podrán empezar. Excelente, una raíz. Bien, en esta raíz ya sabemos identificar fácilmente la función interna, porque la función interna es lo que le está actuando, o lo que tenemos dentro de la raíz, que va a ser 1 más 2 veces e elevado a 3x. Y mi función externa va a ser simplemente la raíz. Pero no contaban ustedes con que el profesor tenía un arma bajo la manga, que es esta parte de acá. Porque para encontrar la derivada de esto, ustedes tienen que usar la regla de la cadena nuevamente. Así que aquí vamos a tener regla de la cadena dentro de la regla de la cadena. Un ejercicio como este, y les aprovecho de tranquilizar al tiro, es del tipo de ejercicio más difícil que ustedes se van a encontrar en una eventual evaluación de esto, que es la que vamos a tener, como les decía yo, la próxima semana. Bien, donde van a tener que hacer la regla de la cadena 2 veces acá. Y lo que vamos a hacer entonces es hacer el ejercicio por partes. Primero vamos a encontrar
primero encontraremos la derivada de e elevado a 3x. Bien, no es nada del otro mundo, bien, y de hecho ustedes podrían resolverla sin ni siquiera usar la regla de la cadena, bien, pero les voy a mostrar las dos maneras de resolverlo. Ustedes podrán pensar, bueno, si sabemos la derivada de e elevado a x, la derivada de e elevado a 3x no debe ser tan distinta, pero aquí les voy a mostrar por qué es distinta. Entonces, si tuviéramos eventualmente una función que es e elevado a 3x, aquí hay dos maneras de hacerlo. Bien, viendo esto como una función compuesta, donde tenemos la función interna que es 3 elevado a x y nuestra función externa que es e elevado a x, e invocando la regla de la cadena, o viendo esto por las propiedades de las potencias de esta manera. Esto es e elevado a 3 y todo eso elevado a x. Ambas maneras, les dejo como tarea para la casa, a quienes tengan más interés de ustedes, verificar cómo se calcula de esta manera. Ambas se pueden encontrar, perdón, ambas llegan a lo mismo. En este caso, la derivada de h es 3, la derivada de g es e a la x, que recuerden que a la x cumple con que es la única función que es su propia derivada, así que la regla de la cadena dice que esto va a ser la derivada de g elevado a x evaluado en h elevado a 3x por la derivada de h, que es 3, o equivalentemente 3 veces e elevado a 3x. Bien. Esto de acá, Pablo pregunta aquí por chat si esto tiene que ser con una propiedad de las potencias. Sí, aquí lo que ustedes usan es que potencia una potencia, se conserva la base y se multiplican los exponentes. ¿Bien? Entonces cuando hacen eso, ustedes pueden usar la propiedad de que la derivada de una base cualquier elevado a x es la misma base elevado a x por el logaritmo natural de la base. Y si ustedes toman el logaritmo natural de e elevado a 3, les va a salir este 3 de acá. Ahí ya les di muchas pistas y metí esto que no alcanza a verse la pizarra, ahí sí. Ya, pero en fin, todo eso es para explicarles por qué tenemos que usar la regla de la cadena para encontrar eso, porque lo vamos a necesitar a la hora de poner la derivada de nuestra función interna. Bien. Así que vamos a poner acá entre paréntesis la derivada con respecto a x de e elevado a 3x es 3 veces e elevado a 3x. Bien, la derivada con respecto a x de e elevado a 3x, 3 veces e elevado a 3x, que es lo que encontramos acá. Vamos a dejar entonces eso como material auxiliar. Les voy a dar un minuto para que lo copien porque esta parte lo voy a borrar en un momento para seguir con el ejercicio principal. Entonces recordemos por qué es importante encontrar eso, porque vamos a tener que derivarlo en esta parte de acá cuando intentemos encontrar la derivada de h. Bien, la derivada de g es una raíz cuadrada simple, así que eso ustedes ya lo saben encontrar. Era aquí donde podrían ustedes haberse equivocado. Bien. Voy a borrar entonces esta parte de acá. Si ustedes tienen alguna duda, sigan este camino de acá de cambiar la base del exponencial. Entonces, si h es 1 más 2 veces e a la 3x, la derivada de h con respecto a x va a ser 2 veces e elevado a 3x por 3, o equivalentemente 6 elevado a 3, perdón, 6 por e elevado a 3x. ¿Por qué ocurre eso? Porque el 1 es una constante, así que su derivada es 0, y ya vimos recién cómo se encontraba la derivada de e elevado a 3x, que involucraba otro 3 multiplicándose, y 2 por 3 es 6. Por otro lado, vamos a tener que g
nuestra función externa era una raíz cuadrada, así que la derivada de g con respecto a x es un medio raíz de x. Esa es una fórmula o una derivada, perdón, que ustedes, si es que quieren, pueden memorizar, y si es que no lo recuerdan, se puede obtener por medio de la regla del exponente. Súper. Y, por lo tanto, lo único que nos queda por hacer es juntar todo y decir, ok, la derivada de y con respecto a x va a ser la derivada de g evaluada en h, o sea, es 1 partido en 2 veces la raíz de 1 más 2e elevado a 3x, por la derivada de h, que es 6 veces e elevado a 3 elevado a x, perdón, por e elevado a 3 elevado a x, y aquí ustedes pueden simplificar el 6 con el 2 y les va a quedar 3e elevado a 3x dividido por la raíz. Uf, hasta que al fin lo logramos. Bien. Súper. Coméntenme entonces, al igual que los otros ejercicios, ¿llegaron a lo mismo? ¿Tuvieron alguna dificultad? ¿Tuvieron algún error? ¿Lo pudieron identificar? Tenemos entonces unos minutos para conversar. Súper. Entonces, ejercicio con logaritmo. El argumento del logaritmo por lo general va a ser nuestra función interna, en este caso x menos x al cubo, cuya derivada, que la vamos a anotar acá al tiro, es 1 menos 3x al cuadrado, por las propiedades de las funciones potencia. Y la función externa es entonces logaritmo natural de x, cuya derivada, ustedes ya se la deben saber, es 1 dividido en x. Entonces, en este caso, la derivada de mi función va a ser la derivada de la función externa, o sea, la derivada del logaritmo, 1 dividido en x, pero evaluada en la forma original de la función interna x menos x al cubo, y eso va a ir multiplicado por la derivada de mi función interna por el 1 menos 3x al cuadrado. Bien, y si lo juntamos para dejarlo en una sola fracción, va a ser esto de acá. Que lamentablemente no se puede simplificar, si es que se pudiera simplificar sería hermoso. Pero no, no se puede simplificar. Aquí entonces donde termina este ejercicio. Bien, vamos entonces ahora al último. No sé si es que lo habían alcanzado a hacer, así que si es que lo habían alcanzado a hacer bien. Si no, bueno, aquí lo tienen. Si tienen alguna duda, pueden aprovechar de preguntar, al igual que con todos los otros. Super, entonces nos piden encontrar la derivada de esta función, que es una raíz, y dentro tiene un denominador. Hay dos maneras en que ustedes pueden hacerlo. Bien, yo aquí les voy a indicar cuál es la otra, que no necesita usar derivada de una derivada de un cociente, o sea, la derivada de todo lo de adentro, pero en este caso ustedes van a tener que usar la regla de la cadena dos veces. No sé si ustedes querrán hacer eso, bien, usarla una vez en el numerador
que usarla otra vez en el denominador. Ah, no, pero aquí ustedes también tienen que, sí, hacer derivada de un cociente. Bueno, en fin, les dejo la elección a ustedes, como prefieran. Van a tener que usarlo antes o después. En este caso, nuestra función interna es todo lo que está adentro de la raíz, o sea, esta monstruosidad de función. Y la función externa es la raíz, que ya sabemos cómo derivarla, es lo mismo que teníamos recién, así que esto es 1 partido en 2 veces raíz de x. Pero, aquí viene la parte complicada, que es encontrar la derivada de esto. ¿Okay? Y este también es un problema que yo diría que es nivel de dificultad como el previo que hicimos, donde tenían que usar la regla de la cadena 2 veces, porque aquí ustedes van a tener que hacer la derivada de esto por la regla del cociente. Bien, ¿cuál es la derivada de h de x teniendo eso? Y la derivada es entonces el término de abajo por la derivada del de arriba, menos el término de arriba por la derivada del de abajo, por el término de abajo al cuadrado. Y eso entonces puede ser bastante extenso de resolver. Yo aquí lo voy a hacer muy a la rápida, pero quizás ustedes lo pueden hacer, hacerlo con un poco más de detalle. Entonces ahí está anotado lo que yo les describí, ¿bien? Que es el denominador por la derivada del numerador, menos el numerador por la derivada del denominador, partido por el denominador al cuadrado. Aquí de todas maneras, afortunadamente, hay estos términos que se van a ir, eso nos hace la derivada más amigable. Esto va a ser 8x menos 2x, esto va a ser 6x. Porque de todas maneras ustedes tienen que, al momento de reemplazar en la derivada, reemplazar en esta derivada, que con la raíz en el denominador, toda esta expresión de acá, y ahí entonces es donde se pueden complicar un poco más las cosas. Si es que les interesa, y les pido que por favor lo intenten hacer, el resultado final es esto de acá. Va a ser raíz de, fíjense que curiosamente esto se da vuelta. Esto de acá. Bien, donde quizás se puede simplificar un poco más, pero no lo voy a hacer en este momento. No entendí cómo sacó esta derivada. Esta es por la regla del cociente. Bien, voy a anotar acá, regla del cociente. Porque tenemos que derivar una expresión que tiene una fracción. Entonces es la derivada del denominador, perdón, el numerador por la derivada del denominador menos si le dije al revés, perdón, el denominador por la derivada del numerador, x al cuadrado más 4 por la derivada de lo de arriba, menos x al cuadrado más 1, el numerador por la derivada del denominador, que es el 2x, dividido por el x más 4 al cuadrado. Por lo mismo les dije, esta es una guía muy a la rápida de cuáles son los pasos que deberían seguir para resolver este ejercicio. Establecer que esta es una función compuesta con la función interna y con la función externa. Identificar cuáles son esas dos funciones, y en este caso la función interna la tienen que derivar usando la regla del cociente que está acá. Y cuando tengan el resultado de la regla del cociente, derivada por la regla del cociente, deberían obtener esto, y esto, al introducirlo, junto con esto en la derivada de la regla de la cadena, deberían obtener esto, ¿bien? Que es la raíz de esto dado vuelta por 3x dividido en x al cuadrado más 4 al cuadrado. Espero que lo puedan obtener sin problema, ¿bien? De todas maneras, avísenme si es que no lo hacen, me pueden mandar alguna foto del ejercicio si es que llegaron al mismo resultado o no. ¿Bien? Súper, esos jóvenes entonces pueden revisar entonces estas clases cuando yo las pongo en YouTube para ejercitar un poco más. Pueden buscar algunos ejercicios más. Yo aquí les voy a dar un par más, ¿ok? Para no aprovecharme tanto de su tiempo. Perdón por borrar esto si es que lo estaban copiando, pero como les dije, pueden ver los videos. Y estos ejercicios son los que vamos a resolver la próxima clases, bien, el día lunes. Ejercicios, preparación, prueba. Encuentra las derivadas de las siguientes funciones. Bien, entonces aquí lo vamos a poner derive
las siguientes expresiones. Vamos a anotar 1, 2, 3. Bien. Estas van a estar interesantes. Ya. Hagan esas tres. Bien, la primera es raíz del logaritmo natural de x, la segunda es logaritmo del logaritmo natural de x, y la tercera es raíz de x. ¿Ok? Esta última ustedes pueden comprobar también si es que lo que llegan está bien, porque esto es equivalente a la raíz cuarta de x por las propiedades de las potencias. Y eso ustedes pueden derivarlo por medio de la derivada de una función potencia si es que pasan esto a exponentes fraccionarios. Bien, eso, jóvenes. Cuídense mucho, que estén muy bien. Ambos cursos nos vemos mañana en nuestras distintas clases. Y si tienen cualquier duda, si quieren conversar cualquier cosa de física, de ciencias naturales, matemáticas o de la vida en general, podemos hablar. Que estén bien, cuídense mucho y nos vemos mañana.